Diego Fernando Murillo Bejarano, mejor conocido como Don Berna o Adolfo Paz. Este narcotraficante y paramilitar colombiano nació el 23 de febrero de 1961 en Tuluá. Bejarano estuvo ligado al bloque cacique Nutibara de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, durante varios años. Líderes paramilitares como él se enzarzaron en contiendas internas por el dominio territorial y los ingresos ilícitos. Es probable que estas rivalidades formaran parte de un plan para neutralizar adversarios y afianzar el mando sobre zonas clave en Medellín. Antes de continuar con este fascinante video, no olvides suscribirte a nuestro canal si no quieres perderte ninguna novedad sobre el mundo del crimen. Y si quieres conocer lo que nadie se atreve a contar sobre la vida y muerte de Pablo Escobar, te dejo un documento inédito en la descripción y en un comentario fijado que te dejará sin palabras. La existencia de Don Berna transcurrió principalmente en Medellín, donde desde joven se sumergió en el submundo del delito. Comenzó su senda criminal como integrante de la guerrilla del Ejército Popular de Liberación, EPL. Permanece hasta el cierre de este relato y conocerás con precisión qué sucedió con el mando del narcotráfico en Medellín después de la caída de Escobar. Si disfrutas este estilo de contenido, suscríbete. Es gratuito. Las ACCU constituyeron una rama paramilitar que surgió en Colombia, dirigida por Carlos Castaño. Este conjunto se originó en la década de 1990 y se conectó con las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, una alianza de diversas agrupaciones paramilitares en el territorio nacional. Cabe resaltar que las ACCU no eran uniformes y solían fragmentarse en bloques o divisiones distintas. A lo largo de su vigencia, estas entidades paramilitares se vieron envueltas en innumerables choques, tanto contra guerrillas como contra otras ramas paramilitares, en el marco del conflicto armado colombiano. Los jefes de estas facciones paramilitares frecuentemente intentaban erradicar a figuras pivotales de bandos opuestos para reforzar su autoridad. Tales confrontaciones se distinguían por su ferocidad y crueldad, dejando un impacto profundo en las comunidades vecinas. La biografía de Murillo Bejarano, alias Don Berna, desvela un itinerario intrincado y polifacético. Pasó de militante guerrillero a implicado en el narcotráfico y, por último, al paramilitarismo. Así, decidió dejar las filas insurgentes para incorporarse al infame Cártel de Medellín, encabezado por el legendario Pablo Escobar. Dentro de esta poderosa estructura, Murillo escaló velozmente hasta erigirse en el cabecilla del escuadrón de asesinos denominado La Terraza. Este contingente actuaba al servicio del cártel con la meta de fortalecer el dominio y la hegemonía en el intrincado y riesgoso ámbito del crimen organizado en Medellín. Don Berna cooperó de cerca con otras pandillas urbanas de la urbe para fundar la oficina de Envigado. Esta coalición delictiva aseguró un férreo control sobre el comercio de estupefacientes y otras empresas ilícitas en el área. Como director de la oficina, Berna impuso un régimen inexorable, forjándose una fama por su brutalidad implacable. Posteriormente, el capo optó por aliarse con las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, un colectivo que, en principio, pretendía confrontar tanto a las guerrillas como al narcotráfico. Con su vasto saber y pericia en el AMPA, se erigió en uno de los financistas más destacados de la AUC, impulsando sus empresas y legitimando sus actos violentos. El seudónimo Don Berna se volvió un alias notorio, ligado a la identidad de Diego Fernando Murillo en el contexto del conflicto armado colombiano. Antes de su nexo con las AUC, se sabe que Don Berna también militó en el Ejército Popular de Liberación, EPL, una guerrilla colombiana. Su rol en este grupo data de fines de los años 70,
lo que revela que inició su ruta en el panorama bélico y conflictivo desde una fase precoz de su existencia. Además, se le imputa la aniquilación de una rama disidente de esta guerrilla llamada la Estrella Roja. El cártel de Medellín, bajo el mando de Pablo Escobar, ostentó un predominio abrumador en el mercado de narcóticos en Colombia. En esta entidad se contaban varios aliados y socios, entre ellos Fernando el Negro Galeano Berrío, una personalidad crucial en el contrabando de drogas. Galeano fue nombrado para supervisar los operativos del cártel tras la entrega de Escobar y sus lugartenientes principales en 1991. Se convirtió en uno de los asociados más prominentes del jefe, gestionando las finanzas de la organización. Conocido también como el Italiano, Galeano controlaba la región de Itaguí, orquestando el despacho y la entrega de estupefacientes a escala local e internacional. No obstante, la alianza entre Pablo Escobar y Fernando el Negro Galeano Berrío se resquebrajó, y en julio de 1992, Escobar mandó ejecutarlo mientras Galeano lo visitaba en la prisión de la Catedral. En esa ocasión, Berna no asistió al encuentro. Este suceso ilustra la fractura en los lazos entre Escobar y algunos de sus confidentes más próximos. El hecho de que Berna no interviniera en la muerte de Galeano insinúa una separación, un quiebre en la fidelidad hacia Escobar. La cárcel de la Catedral se transformó en un sitio icónico de esta fase, caracterizada por la escalada de tensiones y divisiones internas en el cártel de Medellín. Este incidente inauguró una contienda entre Pablo Escobar y sus antagonistas, conocidos como los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. Berna emergió como uno de los directores de los Pepes, encargándose de cazar y suprimir a los partidarios de Escobar. La pugna entre los Pepes y Pablo Escobar representó un episodio cruento y caótico en la crónica del narcotráfico colombiano. Berna también forjó lazos estrechos con la policía y la DEA para apresar a Pablo Escobar. Su expertise y perspicacia en el narcotráfico fueron vitales para esta empresa. En diciembre de 1993, Escobar fue eliminado por las fuerzas policiales en Medellín. Su contribución táctica y su dominio exhaustivo de las mecánicas del narcotráfico resultaron indispensables para la concepción y realización de la incursión que clausuró la infame trayectoria de Escobar. Como es notorio, la eliminación de Pablo Escobar en diciembre de 1993 señaló el cierre de una época en la saga del narcotráfico colombiano. Tras la muerte de Escobar, Berna prosiguió su rol en el narcotráfico y se posicionó como uno de los jefes del cártel de Envigado, también llamado Oficina de Envigado. Esta red criminal brotó tras el colapso del cártel de Medellín y asumió el mando de múltiples labores vinculadas al tráfico de drogas y otras ilegalidades. En esta era, su ala armada fue la pandilla La Terraza, donde Berna tomó pronto el timón del negocio de estupefacientes en la urbe y amplió su dominio. Con la ausencia de Escobar, Medellín vivió una reestructuración en el panorama narco y don Berna capitalizó la coyuntura para solidificar su ascendiente. La pandilla La Terraza, bajo su dirección, se convirtió en una potencia relevante en el ecosistema delictivo, llevando a cabo acciones que abarcaban el contrabando de drogas, la coacción y la agresión, para salvaguardar su estatus en el orbe criminal. Adicionalmente, a don Berna se le acusó de perpetrar delitos de blanqueo de capitales en alianza con otros cárteles. Las autoridades de EEUQ formularon cargos en su contra por estas faltas el 17 de diciembre de 1997. Aunque encarcelado, don Berna preservó su sway en el ámbito criminal y su grupo, La Terraza, siguió siendo una entidad influyente en Medellín. En particular, respecto a las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC,
uno de los conglomerados paramilitares más potentes del país. La Procuraduría señaló que su líder, el señor Murillo, alias Don Berna, dirigía las operaciones de narcotráfico de esta facción. De acuerdo con datos del gobierno estadounidense, la AUC fue imputada por incursionar en actividades prohibidas ligadas al tráfico de drogas para costear sus campañas bélicas. Recuerda que si quieres conocer lo que nadie se atreve a contar sobre la vida y muerte de Pablo Escobar, te dejo un documento inédito en la descripción y en un comentario fijado que te dejará sin palabras. Don Berna comandaba todas las labores de smuggling de cocaína de las AUC, lo que formaba una de sus fuentes financieras primordiales relacionadas con el narcotráfico. Según las pruebas expuestas, Berna cobraba tarifas por cada envío de droga que transitaba por las áreas bajo su jurisdicción y se destinaba a Estados Unidos. El smuggling de cocaína hacia Estados Unidos generaba un flujo sustancial de fondos para estas autodefensas, permitiéndoles mantener sus acciones militares y robustecer su huella en diversas regiones. Sin embargo, Don Berna impuso su hegemonía en la zona nororiental de Medellín, tejiendo una vasta malla de dominio y autoridad. Su destreza para afianzar el control en esa área nororiental de Medellín ilustra la intrincada dinámica del narcoparamilitarismo que trasciende el mero contrabando de drogas. Bajo su mando, el Bloque Central Bolívar, BCB, se abocó a múltiples fechorías, como el narcotráfico, la extorsión y el sicariato. A medida que Don Berna amasaba poder y fortuna, los roces con otros bandos armados se agudizaron. La extradición de Don Berna representó un jalón crucial en la batalla contra el narcotráfico en Colombia. El BCB, liderado por Don Berna, se erigió en una entidad temible en el panorama narcoparamilitar, empleando métodos agresivos para retener su influencia en la región y extender sus tramas criminales. Entre 2002 y 2003, estallaron intensos choques en Medellín entre dos divisiones paramilitares, el Bloque Metro y el Cacique Nutibara. Ambos pertenecían a las Autodefensas Campesinas de Córdoba, ACCU, bajo el liderazgo de Carlos Castaño. El fin primordial de estos embates era liquidar a cuadros esenciales de la otra facción, incluyendo al hijo de Don Berna, quien ocupaba un puesto clave en el Bloque Metro. Las Autodefensas Campesinas de Córdoba eran una confederación de bloques paramilitares y las discordias internas brotaron por pugnas territoriales, disputas de mando y otros elementos. El dominio sobre enclaves estratégicos y recursos era vital para el sostenimiento financiero y la preeminencia de estos grupos. Al fin, el conflicto culminó con el triunfo político y castrense del Bloque Cacique Nutibara, que aniquiló al Bloque Metro. Como secuela de esta victoria, el Bloque Cacique Nutibara integró a otras bandas armadas operantes en la zona. La ferocidad de estos enfrentamientos dejó cicatrices indelebles en Medellín. La violencia ligada a estas divisiones internas paramilitares impactó severamente a la población civil y a los vecindarios donde se libraron los combates. Desplazamientos forzados, muertes y estragos materiales fueron algunas de las repercusiones tangibles de esta feroz disputa. En 2004, tanto Carlos Castaño, jefe de las AUC, como el líder del Bloque Metro, alias Doble Cero, Carlos Mauricio García Fernández, fueron eliminados. Doble Cero, un abogado antioqueño con pasado militar en el ejército, abandonó la vida castrense para unirse a los hermanos Fidel y Carlos Castaño, convirtiéndose en el ideólogo principal de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Durante su etapa paramilitar, García se distinguió como opositor a los vínculos entre estas estructuras y el narcotráfico. Aún así, su disidencia no lo salvó. Fue asesinado en mayo de 2005, presuntamente por excompañeros en las filas ilegales de los Castaño. Su fin se atribuye a fricciones internas en las AUC.
revelando las complejidades y enemistades que definían a estos grupos. El homicidio de Doble Cero generó un vacío de liderazgo y avivó discordias en las AUC, con bloques compitiendo por el control. Este suceso alteró sustancialmente los equilibrios de poder en la región. El desmantelamiento de estas estructuras paramilitares fue impulsado por la Operación Orión, ejecutada por el ejército y la policía con más de 2.000 efectivos. Esta incursión, realizada entre el 16 y 17 de octubre de 2002, fue uno de los 17 operativos militares en la guerra urbana para desalojar la Comuna 13 de Medellín. Su propósito era erradicar la presencia de milicias urbanas de guerrillas como las FARC-EP, el ELN y los CAP. El operativo se llevó a cabo bajo estado de excepción, resultando en 80 civiles heridos, 17 bajas de fuerzas públicas, 71 asesinatos por paramilitares, 12 torturados, 92 desaparecidos y 370 arrestos, según la Operación Jurídica Libertad. Además, el teniente de la Armada Mario Villegas pereció en combate. La Operación Orión ha sido criticada por las víctimas civiles debido al alto número de desaparecidos y ejecuciones extrajudiciales, muchas perpetradas por paramilitares y guerrillas con cuerpos arrojados a escombreras. Durante la acción surgió una colaboración tácita entre fuerzas estatales y grupos paramilitares como el bloque Cacique Nutibara, lo que debilitó a las milicias izquierdistas, pero permitió que los paramilitares ganaran terreno. Aunque cumplió metas de seguridad, dejó un legado de interrogantes éticos y sociales sobre la militarización urbana. Lamentablemente, la incursión paramilitar en las zonas se hizo patente, con civiles ejecutados bajo sospecha de guerrilla, evidenciando graves transgresiones a los derechos humanos. Tiempo después, el 25 de noviembre de 2003, en Medellín, Colombia, ocurrió un suceso trascendental. 855 integrantes del bloque Cacique Nutibara se desmovilizaron en un acto público televisado nacionalmente. Esta desmovilización masiva de un grupo paramilitar marcó un hito en los intentos de paz y reconciliación en Colombia, atrayendo atención global como paso hacia la desarticulación de una facción activa. Representó un progreso en el proceso de paz nacional. Este bloque era infame por violaciones graves a los derechos humanos, como homicidios, secuestros y desplazamientos. A pesar del avance, el proceso planteó retos. La sociedad y autoridades debieron lidiar con justicia transicional, reinserción de excombatientes y reparación a víctimas. Tras desmovilizarse, recibieron incentivos legales y programas de reintegración, aunque muchos cuestionaron su idoneidad dada la magnitud de sus atrocidades. Para líderes del bloque Cacique Nutibara, la polémica se acentuó por la severidad de sus crímenes en el conflicto armado de décadas. Don Berna se desmovilizó en el marco del proceso de paz de las AUC con el gobierno colombiano en 2006. Inicialmente se acogió a la justicia, pero evidencias posteriores indicaron que persistía en delitos desde la cárcel de Itagüí, lo que motivó su traslado a la prisión de Cómbita en Boyacá. Esto subraya que, pese a beneficios de la Ley de Justicia y Paz, las actividades criminales no se ignoran. En 2005, se promulgó la Ley de Justicia y Paz para conceder amnistías y alivio judicial a exparamilitares desmovilizados, fomentando su reinserción. Sin embargo, en agosto de 2007, la Corte Constitucional revisó su constitucionalidad y emitió fallos clave. Los beneficios dependían de la verdad plena sobre crímenes y reparación a víctimas, impidiendo evadir responsabilidad. Este dictamen impulsó un compromiso real con verdad y justicia, pero generó crisis en el proceso de paz, exigiendo penas carcelarias y negando alivios iniciales. En 2008, el gobierno colombiano extraditó a Don Berna, Diego Fernando Murillo, a EEU, acusado de narcotráfico, homicidio y más.
Este traslado lo sometió al sistema judicial estadounidense. Tras extradición, fue juzgado y sentenciado a una extensa pena de prisión, hasta 2040, reflejando la seriedad de los cargos. Admitió culpabilidad por lavado de dinero, confirmando su rol en operaciones financieras ilícitas ligadas al narcotráfico. Su extradición y juicio resaltan el compromiso internacional contra el crimen organizado. Cumplió condena en EE.U antes de ser devuelto a Colombia en 2011. La figura de Don Berna y la Terraza dejó una marca profunda en la historia delictiva de Medellín. Su ascenso al poder tras la muerte de Escobar evidenció la resiliencia y vigor perdurables del narcotráfico en la región. Estados Unidos manifestó un vivo interés en someterlo a juicio por su rol en el contrabando de estupefacientes. El embajador Wood enfatizó que el gobierno colombiano había reiterado en múltiples ocasiones que la extradición no dependía de diálogos con paramilitares, por lo que no había barreras legales para proceder con Don Berna, instando a una resolución más expedita de su expediente. Don Berna enfrentó una serie de imputaciones y procesos judiciales por una gama de transgresiones, entre ellas el homicidio del diputado Orlando Benítez. Este caso, uno de los más notorios y cubiertos por los medios de la época, resaltó la magnitud de las denuncias contra Berna y la urgencia de tramitar con celeridad y equidad los litigios correspondientes. El asesinato de Benítez conmocionó a la opinión pública colombiana, simbolizando la infiltración del crimen organizado en la política. En agosto de 2007, surgieron indagaciones que revelaban que Berna, desde su reclusión, orquestaba operaciones delictivas, incluyendo el despacho de consignaciones de drogas y la gestión de empresas prohibidas. Estos descubrimientos precipitaron su reubicación a una prisión de alta seguridad. Por su parte, el Ejército Popular de Liberación, EPL, apodado Los Pelusos, es una agrupación insurgente de izquierda radical en Colombia, fundada en 1967. Aunque una porción de sus integrantes se desmovilizó en 1991, alrededor de 200 combatientes persistieron bajo el mando de Francisco Caraballo. Hoy operan en la frontera colombo-venezolana, particularmente en el Catatumbo, con disputas territoriales contra el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Considerado antaño la tercera guerrilla más numerosa, desde 2016 el gobierno colombiano lo clasifica como grupo armado organizado bajo el nombre de Los Pelusos, calificado como terrorista por Colombia, la Unión Europea y Estados Unidos. Hasta 2014, las AUC se desmovilizaron en 2006, pero varios de sus cabecillas fueron extraditados y enjuiciados por narcotráfico en EEUU. Posteriormente emergieron facciones neoparamilitares como las Águilas Negras y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Clan del Golfo, que obtuvieron recursos mediante el contrabando de drogas, así como donaciones voluntarias de individuos, una práctica provechosa. Estas entidades han sido responsables de un elevado número de víctimas en Colombia, con 94.754 homicidios atribuidos en conjunto con otras agrupaciones paramilitares. Se han hallado múltiples fosas comunes con aparentemente más de 40.000 restos, culpables de atrocidades como torturas, asesinatos, desplazamientos forzados, masacres, despojo de tierras y el 44% de los desalojos en el país, según la Consultoría para los Derechos Humanos, y el desplazamiento forzado, CODCHES. De acuerdo con las Naciones Unidas, las AUC responden por el 80% de los homicidios de civiles en el conflicto armado interno colombiano, con presencia desde 1997 hasta su desmovilización, participando activamente en la guerra civil. Algunos exmiembros de las AUC reincidieron en bandas neoparamilitares, conocidas como bandas criminales emergentes, BACRIM,
o grupos armados organizados, tales como las Águilas Negras y el Clan del Golfo. En relación con la controvertida Operación Orión, cabe agregar que 4 militares, 6 civiles y al menos 6 insurgentes perdieron la vida en los choques que, según reportes oficiales, causaron más de 200 heridos. No obstante, otras fuentes estiman cerca de 70 desaparecidos a manos de paramilitares, junto con ejecuciones extrajudiciales toleradas por el ejército, presentadas en medios nacionales como balas perdidas. Se efectuaron 243 arrestos, de los cuales 29 correspondieron a jefes de milicias urbanas. El armamento incautado incluyó 20 fusiles, una subametralladora, 2 carabinas con mira telescópica, 2 escopetas, 4 lanzagranadas de 40 milímetros, 50 kilogramos de explosivos, municiones y aparatos de comunicación. En estas acciones, 2 oficiales y 2 soldados fallecieron. Según Luis Pérez, alcalde de Medellín en ese momento, la Operación Orión facilitó la liberación de 72 rehenes en esa área urbana. Entre el botín de guerra capturado destacaban armas de corto y largo alcance, como fusiles AK-47 y subametralladoras, además de explosivos. Las Fuerzas Armadas neutralizaron un autobús cargado con artefactos explosivos por parte de guerrilleros. Durante los mandatos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, entre 2001 y 2002, se ejecutaron 17 operativos militares, incluyendo Orión, que inauguraron la política de seguridad democrática. En esta fase se afianzó el predominio paramilitar, con un aumento en las desapariciones forzadas como táctica para sembrar pánico con impunidad. En mayo de 2003, la revista Noche y Niebla del Centro Nacional de Investigación y Documentación de la Memoria Histórica, CINDE, registró violaciones a los derechos humanos en la Comuna 13 de Medellín entre 1998 y 2002, minimizadas por las entidades estatales. El bloque Cacique Nutibara de las AUC colaboró con las fuerzas públicas para contrarrestar milicias guerrilleras en la Comuna 13, instalándose en La Palomera y La Arenera. Coordinaban con autoridades para eludir superposiciones y ejecutaban a presuntos milicianos capturados. En testimonios ante la Corte de Nueva York, el exjefe paramilitar Don Berna confirmó la intervención del bloque en la Operación Orión, aliada con la 4ª Brigada del Ejército Nacional, lo que obligó al general Mario Montoya a declarar libremente ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia. En diciembre de 2001, Amnistía Internacional alertó sobre detenciones arbitrarias de activistas sociales en la Comuna 13, así como la precaria situación de defensores de derechos humanos en la zona. Los intentos del gobierno por desarticular grupos armados ilegales y avanzar en procesos de paz han sido pilares en la historia reciente de Colombia. Sin embargo, la reincidencia delictiva y la reaparición de ciertas facciones resaltan la dificultad para forjar una paz estable en una nación azotada por décadas de guerra armada y divisiones políticas. La alianza de Berna con las autoridades, incluyendo la Policía Colombiana y la Administración para el Control de Drogas, DEA, marcó un viraje notable en su trayectoria criminal. Las imputaciones por blanqueo de activos subrayan la sofisticación de las tramas financieras vinculadas al narcotráfico, donde estas redes ilícitas ocultan y legitiman las utilidades de sus empresas prohibidas. Esta simbiosis entre paramilitarismo y narcotráfico ha generado repercusiones catastróficas en la sociedad colombiana, propiciando violencia indiscriminada, éxodos forzados y transgresiones a los derechos humanos. Además, la adaptabilidad de estos conglomerados a lo largo del tiempo ha complicado los empeños gubernamentales por erradicar esta intrincada telaraña criminal.
La salvaguarda de corredores para el narcotráfico era crucial para el flujo ininterrumpido de estupefacientes, produciendo ingresos sustanciales que financiaban las campañas de las AUC. Este dominio territorial y la implicación directa en fechorías reflejan la intersección entre poder bélico y economía clandestina, así como su efecto directo en las comunidades locales. El fenómeno ilustra cómo el liderazgo de Don Berna abarcaba no solo el ámbito militar y paramilitar, sino también la dirección de ventures económicas ilícitas. La complejidad de estas operaciones enfatiza la necesidad de confrontar no solo la faceta armada, sino también las dimensiones financieras y sociales, para captar plenamente el legado de estas organizaciones en las poblaciones vecinas. Recuerda que si quieres conocer lo que nadie se atreve a contar sobre la vida y muerte de Pablo Escobar, te dejo un documento inédito en la descripción y en un comentario fijado que te dejará sin palabras. La participación en rubros como el narcotráfico, la extorsión y el sicariato demuestra la diversificación de ingresos y la envergadura de las tramas prohibidas orquestadas por tales entidades delictivas. La psicología de una mente criminal como la de Don Berna o Escobar, inmersa en el universo del crimen organizado y autora de actos execrables, es un asunto intrincado y multifacético. Un entorno familiar disfuncional, con maltrato físico o emocional, puede fomentar el surgimiento de una personalidad antisocial. La ausencia de oportunidades, la miseria y la carencia de acceso a la educación pueden impulsar a individuos hacia salidas alternativas, como el AMPA organizada. Algunos poseen predisposiciones genéticas o neurológicas que los inclinan a la falta de empatía y conductas antisociales. La incapacidad para manejar la frustración y la escasez de destrezas para resolver conflictos de forma pacífica pueden derivar en la agresión como vía para alcanzar metas. La incursión en delitos suele brindar recompensas inmediatas, como ganancias rápidas y autoridad, reforzando el patrón criminal. Ciertos perfiles buscan la euforia y la adrenalina del riesgo que el crimen organizado satisface. Con el tiempo, la exposición prolongada a la violencia genera una desensitización progresiva, permitiendo actos cada vez más horrendos sin culpa. La adhesión a estructuras criminales implica un sólido vínculo de lealtad y una jerarquía rígida que moldea decisiones y fomenta la violencia. Comprender la psicología delictiva en su complejidad es vital. Cada persona combina factores únicos que precipitan su conducta. La rehabilitación y la prevención representan estrategias clave para mitigar estos riesgos y guiar a las personas lejos de la criminalidad, promoviendo una sociedad más justa y pacífica en Colombia. Y así concluye esta fascinante inmersión en la sombra del narcotráfico colombiano, donde Don Berna emergió como un sucesor implacable de Pablo Escobar, tejiendo una red de poder, violencia y ambición que transformó para siempre el destino de Medellín. Desde sus inicios en la guerrilla hasta su reinado en las calles y su eventual caída, esta historia nos recuerda el costo humano de un mundo oculto que aún late en las venas de Colombia. ¿Qué opinas? ¿Crees que figuras como Don Berna fueron inevitables en ese caos? ¿O hubo oportunidades perdidas para cambiar el rumbo? Si esta narrativa te dejó con el pulso acelerado y la mente llena de preguntas, no te vayas sin actuar. Dale like si te enganchó esta crónica del crimen organizado. Suscríbete al canal para no perderte más relatos impactantes sobre la historia oscura de Latinoamérica. Es gratis y activas la campanita para notificaciones. Comparte este video con tus amigos que aman los documentales reales y déjame un comentario abajo. ¿Qué otro capo o evento del narcotráfico quieres que explore en el próximo? Tu opinión cuenta y me inspira a seguir desentrañando estos misterios. Gracias por acompañarme en este viaje. Hasta la próxima aventura y recuerda, la historia no se repite, pero sus lecciones sí nos llaman a aprender.
Nos vemos pronto.